Hola, ¿qué tal? Yo soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hacer un pequeño repaso sobre algunas cartas del tarot que pueden indicar cierta inmadurez. He seleccionado 6 arcanos mayores y 6 arcanos menores. Hay que tener en cuenta que no es un significado absoluto, es decir, que depende mucho de las cartas que hay alrededor, que les acompañan a estas cartas que os voy a enseñar, y también que deberían de estar mal aspectadas, es decir, en una posición desfavorable dentro de la lectura, o si utilizáis cartas invertidas, pues también en una posición invertida. Entonces, la primera carta que podría hablar de cierta inmadurez es la carta de El Loco. ¿Vale? El Loco habla sobre una persona o una actitud de falta de prudencia, de cierta ingenuidad, de hacer caso omiso aquí al perrito, que significaría la intuición o el instinto, y fijaros cómo este personaje, si no se fija por dónde va, pues puede caer, ¿no? Entonces, bueno, esta carta mal aspectada o en una posición desfavorable podría indicar una actitud poco prudente o de cierta ingenuidad. En todo caso, como os comento, tendríamos que ver las cartas que acompañarían dentro de esta lectura. Después, otra de las cartas que pueden representar a una persona que le falta un poquito de trabajo personal es la carta del Diablo. En la carta del Diablo vemos a dos personajes que están encadenados, digamos, aparentemente sometidos, ¿no? Pero si os fijáis, las cadenas están flojas, no les apretan realmente, podrían quitarse esas cadenas y irse libremente. En realidad, esta carta representa a los deseos, las pasiones más bajas, y también quedarse en una zona de confort. Podría representar, por ejemplo, cierta costumbre tóxica o cierto hábito pues no muy saludable. Como os digo, es una carta, no representa únicamente este significado, sino que le acompañarían otras cartas que podrían indicar esto, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una resistencia o hay cierta actitud acomodada de quedarse en la zona de confort, en lo malo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces aquí tendríamos esta situación, es decir, alguna persona que se niega, aunque lo reconozca que no es muy bueno lo que está haciendo o esa actitud que está tomando, se niega, digamos, a salir de esta situación, ¿no? Está un poco acostumbrado, atrapado o dentro de esa zona de confort, ¿no? Se ha convertido en algo habitual y, aunque puede ser que reconozca que no es muy positivo, sigue negándolo o prefiere quedarse donde está, ¿vale? Otra de las cartas que también pueden indicar falta de trabajo personal o cierta inmadurez es el colgado, ¿vale? El colgado, mal aspectado, puede representar a una persona que se niega a madurar, que se niega a cumplir con una fase en la que está, o sea, a pasar de página o a pasar o avanzar a nivel personal. Fijaros que el personaje se cuelga, ¿no?, en este poste, y tiene un punto de vista invertido, es decir, ve las cosas desde un punto de vista un poco distinto. Entonces, esta carta habla de la necesidad de cambiar el punto de vista, de comprender que se trata de un proceso y de un esfuerzo personal, y quizá la persona no está dispuesta a pasar por este esfuerzo, por lo tanto está como un poco estancada a nivel personal, le faltaría un poco de trabajo personal y de esfuerzo, ¿no? Aquí puede hablar, como os digo, de alguien que se niega a mejorar o a cambiar o a avanzar, ¿vale? Otra de las cartas en ese sentido que se parece mucho es la carta del ermitaño. El ermitaño aquí realmente representa a un sabio, un filósofo, alguien que sabe mucho, con mucha experiencia. Pero ¿qué pasa cuando esta carta sale en una posición desfavorable, invertida o mal acompañada, mal aspectada? Pues que indica lo contrario, alguien que se niega o que no quiere, no tiene intenciones de avanzar o de mejorar. Hay cierta soberbia
también puede hablar sobre cierta soberbia y sobre una persona, una actitud estancada, es decir, este personaje está aquí de pie, no avanza, ¿no? Como os digo, esto depende mucho de las cartas que le acompañen y de la posición en la lectura. Otras dos cartas que también he seleccionado de los arcanos mayores, representando a actitudes o personas poco trabajadas o con cierta falta, o sea, con cierta inmadurez, ¿no? Sería el Sol, por un lado, aunque el Sol es una carta muy positiva, también podría representar a alguien o con una actitud con cierto egoísmo o con un ego un poco desmedido, ¿no? Aquí faltaría un poco de trabajo personal en cuanto al ego. Ser el centro de atención o un ego muy grande, ¿no? Como os digo, esto es una carta, esta carta por ejemplo es muy positiva, pero tendríamos que ver las cartas que la acompañarían o están en una posición bastante negativa. Y la última de las cartas sería la emperatriz. La emperatriz podría representar a alguien también con un ego muy grande o con cierta inmadurez. Podríamos hablar también de una persona con falta de autoestima o con una visión un poco egocéntrica, es decir, le gusta ser el centro de atención, etc. Como os digo, esta carta es muy positiva, habla de creatividad, de mucha belleza, pero mal aspectada también puede indicar todo lo contrario, ¿no? Quizá alguna persona un poco vanidosa, ¿no? En cierta forma. Ahora vamos a ir a ver los arcanos menores. En este caso he seleccionado también 6 cartas y la primera de las cartas que podría representar cierta actitud inmadura es el 4 de copas. ¿Por qué? Porque aquí el personaje está insatisfecho. Aquí hay una sensación de insatisfacción porque no se conforma o no es capaz de valorar lo que tiene. Esta copa que le están ofreciendo pues no le parece suficiente o quizá espera algo más, ¿no? Algo que es poco realista. Así que quizá esta carta hablaría de ciertas expectativas al respecto de este personaje demasiado elevadas y una falta de visión más amplia o de no conformarse, ¿no? O sea, es decir, un deseo que no correspondería con algo real, ¿no? Como os digo siempre, depende de las cartas que la acompañan. Otra de las cartas también que sutilmente puede indicar a alguien que está en cierto punto a nivel personal estancado, podríamos hablar del 6 de copas. ¿Por qué? Porque el 6 de copas se refiere a una situación infantil, fijaros los personajes, ¿no? Es una carta muy bella, pero aquí podríamos ver a alguien que está un poco estancado en el pasado o que tiene una visión poco madura de la realidad, que necesita atención, que quiere que le cuiden, que no quiere hacerse cargo de sí mismo y prefiere que sean los otros que se encarguen, ¿no? Entonces aquí podríamos encontrar a una persona con una actitud un poco infantiloide o con cierta reticencia a hacerse cargo, ¿no? Como un adulto. Como os digo, es una carta muy positiva, todas las cartas tienen su parte luminosa y su parte negativa y en este caso hablaríamos de una parte de su significado, ¿no? En el que esta carta hablaría de eso, de alguien que se niega a madurar, a avanzar y que prefiere que los demás se hagan cargo, ¿no? De las responsabilidades o no quiere responsabilizarse de sus obligaciones como adulto. Otra de las cartas es el Caballero de Copas. El Caballero de Copas es un personaje que habla de un idealismo desmedido, de un ideal casi platónico, ¿no? Es decir, unas ideas o unas expectativas también muy elevadas y unos ideales que quizá no son muy pragmáticos o no corresponden tanto con la realidad, que se basan más en las emociones, en el deseo, en la imaginación desbordada, ¿no? Es decir, hay cierta falta de coherencia en esta carta. Podría representar a alguien con una actitud demasiado optimista o poco realista, ¿no? O con ciertos ideales que son un poco utópicos, ¿no? Así que bueno, la siguiente carta de los arcanos menores sería el 7 de copas.
El 7 de copas nos habla de una persona que está confundida, que no sabe lo que quiere, que no es capaz de elegir, que le falta tener un punto de vista realista. Fijaros como todas las copas están en el aire, no se ve el suelo en esta carta. Por lo tanto, ve el mundo desde un punto de vista un poco fantasioso, un poco realista. Podríamos hablar de alguien que también hay una cierta incoherencia, o que se deja llevar más por sus deseos, o que tiene ciertas fantasías que no corresponden con la realidad. Por lo tanto, aquí faltaría también un poquito de trabajo personal en el sentido de ser más realista, más pragmático, también de pasar a la acción, una falta de energía dirigida y de incapacidad para elegir, ¿no? Para decidir. También tendríamos al 7 de espadas. El 7 de espadas puede representar a alguien que actúa desde una posición, entre comillas, egoísta, o digamos, dejándose llevar por el momento, por un cierto oportunismo en el que aprovecha una cuestión y bueno, veis que el personaje realmente está robando, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar de una actitud pues poco prudente realmente, porque aquí el personaje, fijaros cómo coge las espadas por el filo. Si no se fija, se va a cortar las manos. Por lo tanto, aquí tenemos un personaje que no está siendo maduro, que no está siendo responsable, que no está siendo cuidadoso, y aquí hay una falta de diplomacia, una falta de prudencia y una falta de análisis del contexto, porque también fijaros que aquí al fondo pues hay una batalla. Entonces aquí puede salir alguien de estas tiendas de campaña, es decir, en cualquier momento le pueden pillar, y está actuando de una forma con cierta impulsividad, y también podría representar una actitud de no querer hacerse cargo de sus actos, ¿no? De no afrontar las cuestiones de una manera directa, porque realmente está actuando a espaldas, ¿no? De puntillas. Así que aquí habría una actitud poco confrontativa y evitativa. Y por último, la última carta que nos hablaría de cierta inmadurez sería el 5 de bastos. ¿Por qué? Porque aquí vemos unos personajes que están en batalla, peleándose, ¿no? Pero si os fijáis, no utilizan espadas, utilizan bastones. ¿Por qué? Porque están practicando. Aquí veríamos un proceso en el que la persona está en una actitud de aprendizaje, de aprender, es decir, no sería bien una inmadurez por no querer madurar, sino por falta de experiencia, por falta de habilidades, y que la persona se encontraría en un proceso de desarrollo o de aprendizaje. Es decir, aquí sí que hay una voluntad de aprender, pero todavía estamos en un contexto caótico, con falta de control y con falta de habilidades, ¿no? Por lo tanto, bueno, también podríamos entender esta carta desde este punto de vista de cierta inmadurez, ¿no? Aunque todos somos inmaduros en algunos aspectos, todos necesitamos aprender y tener estos procesos de aprendizaje. Bueno, espero que os haya resultado útil e interesante. Si tenéis dudas, me podéis dejar vuestros comentarios, yo os atenderé encantada, os contestaré. También me podéis escribir en el correo info@eloraculodeluna.com, y también podéis realizar vuestras consultas y ver otros servicios en mi página eloraculodeluna.com. Pues ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.